palabra de Dios por ahí, hermano, en el libro de la primera de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 24, Samuel. sí, 24, verso 1. Samuel. ¿Qué dice ahí, verso 1? Primera Samuel 24. Ajá, sí, Ok, amén. adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David perdona la vida de Saúl en Gilead. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engad. ¿La sigo? ¿Sabes qué? Es segunda. Ah, Sí, yo me equivoqué. Sí, yo me equivoqué, perdón. Segunda de Samuel, lo mismo. Sí, 24, no, sí. 24. El tema se llama Espíritu de Soberbia. Ese se llama el tema que tenemos hoy. 24. Espíritu de soberbia. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 1. Ok. Ahí. Segunda de Samuel. Sí. ¿No hay 24? 24, 1. Sí, sí hay. Sí, Sí, es el último. Ah, sí, ya estoy en Rey. sí. Ya alguien no lo ve. ¿14:1? 24, 1. 24, 1. David levanta un censo ahí al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahí. Aquí la palabra de Dios dice que Dios, Jehová de los ejércitos, incitó a David contra ellos a que dijese: ve y es un censo. Sí. Vamos a ver que hubo soberbia ahí en David, porque fue un pecado por contar el pueblo. ¿Sí? Aquí se afirma que Dios incitó a David a hacer un censo de Israel. Mientras veamos lo que dice Primera de Crónicas 21:1. 21:1. Sí, porque hay un contraste ahí. 21. Amén. Primera de Crónicas 21. 21:1. Sí. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Ajá. Aquí son dos citas que hablan sobre lo mismo, pero en este caso aquí dice Jehová y allá dice que Satanás. Bueno, vamos a ver por qué eso es. Aquí se afirma que Dios incitó a David a hacer un censo de Israel, mientras que allá, en otra cita dice que Satanás incitó a David a que hiciese censo de Israel. A veces Dios usará a Satanás para alcanzar sus propósitos divinos al permitirle que pruebe al pueblo de Dios. Vemos lo que hizo con Job, ¿sí? Dios permitió que Satanás tocara a Job. De esa manera es algo parecido, ¿sí? Es evidente que Dios permitió que Satanás tentara a David por causa de su orgullo y falta de confianza en Dios. La voluntad de David estaba implicada en el pecado de su orgullo y su falta de confianza en él. Fíjense bien, porque él pudo haber hecho frente a Satanás. La mención de la ira de Jehová contra Israel presupone que Israel había cometido una grave ofensa contra Dios. La ira de Dios solo se enciende cuando la gente peca, y cuando Él emite un juicio es porque hay un motivo para ello. Y es evidente que el pueblo había hecho algo que merecía ese castigo, aunque no se menciona la naturaleza de su pecado. Pero es probable que la naturaleza del pecado de David era el orgullo manifestado en su liderazgo de un pueblo poderoso y numeroso, y en su vanagloria y jactancia de sus grandes logros y su fuerza
David se estaba enorgulleciendo en la capacidad humana y en las grandes cifras antes que en el poder y la justicia de Dios. Sus mismos soldados, ¿sí?, le hicieron notar que era un pecado, que era un error lo que estaba haciendo, ¿sí? Porque le dijo ahí en el verso 3, dice, Joab respondió, en el verso 2 dijo el rey a Jehová, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y es un censo del pueblo. Sí, le dijo a él, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Sí, porque era algo que era incorrecto, porque se vanaglorió. Sí, hubo soberbia en David, sí. Podemos seguir más talento sobre esto. Veamos lo que dice el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Capítulo 26. Gloria a Dios. Amén. Verso 16. 26, 16. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Amén. Adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Aleluya. Está hablando de Usías, ¿sí? Cuando fue rey, cuando lo pusieron por rey, tenía 16 años, muy joven, ¿sí? Un adolescente, ¿sí? Y reinó 52 años en Jerusalén. Pero cuando dice que se enalteció para su reina cuando era fuerte, se rebeló contra Jehová Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No le era lícito a un rey entrar, solamente los sacerdotes tenían derecho a entrar ahí, ¿sí? Usías no logró comprender que todo lo que él había llevado a cabo había sido con la ayuda de Dios y los demás. El resultado fue orgullo, y eso lo llevó a los pecados de presunción e infidelidad. Noten que le vino un castigo terrible por esa soberbia, por esa ira, ¿sí? Atrás de él, dice el verso 17, entró el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Qué tremendo. Y fue leproso el rey Usías hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué terrible es hacer lo que no nos mandan hacer. Meterse en áreas en las cuales no se nos ha permitido hacerlo. Ni hablar, ni decir, ni hacer, pues, lo que no nos ha mandado. Sí. A pesar de que era rey, no le correspondía ese cargo. Sí. Solamente era para los sacerdotes. Aleluya. Meterse en otras áreas que no le corresponden. Veamos en Proverbios capítulo 13, verso 10. Proverbios capítulo 13, verso 10. Muy buenos consejos del libro de Proverbios. Amén.
Sí. Amén. Adelante, ¿qué dice ahí? Ciertamente la soberbia concibirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Aleluya. ¿Qué produce la soberbia? Contienda. La soberbia concibe Concebirá. contienda, pleito. Más con los avisados, en este caso los inteligentes, está la sabiduría. A menudo las personas luchan y pelean por sus propias ideas a causa del orgullo. Al hacerlo pudieran desear preeminencia, estar rebelándose contra la autoridad o la verdad bíblica, o estar animadas por un espíritu sectario. Cuando se producen discusiones hay que preguntarse si tienen que ver con el orgullo o si se está sinceramente luchando por la verdad. Sí, porque es lo que produce la soberbia, produce contienda, y debemos ser entendidos e inteligentes. Sale la contienda antes de que se enrede todo eso. 18:12, ahí no. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Cuando se eleva el corazón del hombre, viene el quebrantamiento. Por eso, antes del quebrantamiento, se elevó o se eleva el corazón del hombre en altivez, orgullo, soberbia. Y el abatimiento, antes del abatimiento, o sea, y antes de la honra es el abatimiento. Primero es el abatimiento y luego viene la honra. Entonces, es mejor ser humilde para que tengamos honra, ¿sí? Por eso hay dos partes ahí. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento, ¿sí? El orgullo es un espíritu de vanidad que incluye la confianza en sí mismo. La vanagloria y la arrogancia son pecados asociados con el orgullo y arruinarán la vida de quienes los cometen. El orgullo es engañoso, habla del corazón, haciendo imposible una respuesta humilde a Dios y a los demás. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia y honra a los humildes. Sí, un orgulloso es visto desde lejos por el Señor, pero su corazón está con los humildes. Amén. Con los que tiemblan a su palabra. Aleluya. 26:12, de ahí mismo, Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Más esperanza hay del necio que de él. Tener más esperanza de un necio. Qué tremendo es esto. Es más esperanza en él, de él, que ni un hombre que se hace o se dice ser sabio, pero en su propia opinión. ¿Sí? El orgullo y la vanidad hacen que las personas parezcan sabias en su propia opinión. Ellos todos lo saben. Y por lo tanto, altivamente confiadas en sus ideas. Sin embargo, la sabiduría y la verdad no se adquieren mediante el razonamiento humano. Y hay mucha gente que razona humanamente y cree que esa es sabiduría. Y no es así. Sino al aceptar, o sea, tiene mediante el razonamiento humano, sino el aceptar lo que Dios ha dicho y revelado en todas las Escrituras, en sincero reconocimiento de la potencialidad para el engaño en el corazón de ellos. Los creyentes no deben suponer automáticamente que sus normas de lo bueno y lo malo son las normas de Dios. Más bien, Dios los llama a que humildemente sometan todos sus pensamientos a la obediencia a la autoridad de su revelación y del ministerio del Espíritu Santo, pidiéndole que los haga darse cuenta de su error y los corrija en las cuestiones en que estén equivocados. Hay muchos razonamientos humanos, hay conjeturas, hay ideas, hay presuposiciones, entonces, o suposiciones más bien. Y yo creo que puede ser de esta manera. No es que lo mejor puede ser otra. ¿Por qué?
Es de acuerdo a su propia sabiduría y no la sabiduría de Dios. Entonces, más esperanza hay del necio que de él. Créeme. Eclesiastés capítulo 16. Eclesiastés capítulo 7, verso 16. Siete. 7:16, ¿qué dice? No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. ¿Por qué habrás de destruirte? Esto nos habla que hay gente tan justa, pero que cae en la demasiada justicia, o sea, muy estrictos. Esas personas que siempre quieren que esté todo cuadradito, todo bien, pero que se afanan y se dañan y dañan a los demás cuando quieren que todo sea como ellos dicen, que sea demasiado justo. Eso es un daño que dice la Escritura. Dice, no seas demasiado justo, sea exagerado, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Es una pregunta ahí. No seas tan justo, ni tan sabio en exceso. Se debe interpretar este verso a la luz de Proverbios 3:7, que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Los que dependen de sus buenas obras para la salvación y los que se imaginan que son sabios solo se arruinan a sí mismos. Se necesita la genuina justicia de Dios que reda el corazón y la verdadera sabiduría del Espíritu Santo que ayuda a comprender la palabra de Dios. Aleluya. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Habla de destrucción. Y cuando es destrucción es daño. Es un daño que destruye. ¿Sí? Aleluya. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Sí. Isaías capítulo 2. Capítulo 2, verso 11. Amén. Adelante. Capítulo 2, verso 11. A la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Sí. ¿Miras con soberbia? ¿Miras con altivez? Cuidado. Tengamos cuidado. Sí. Es algo que le desagrada sobremanera al Señor esto, porque será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Evitemos ser altivos, evitemos ser soberbios, porque va a haber corrección para eso. Una grave consecuencia del orgullo es la creencia de que los seres humanos pueden decidir por sí mismos, sin depender de Dios, cómo vivir y qué considerar bueno y malo. El día del juicio, Dios humillará y avergonzará esa actitud altiva. Aleluya. En el último tiempo, ¿verdad? El día del juicio va Dios a humillar y avergonzar esa actitud altiva. Librémonos de ese espíritu de soberbia, de ese espíritu de altivez. Aleluya. Jeremías capítulo 49. Jeremías 49. Jeremías 49. Sí. 49.
fíjese. 16, 49, 16. Amén. Tu arrogancia te Isaí, Isaí. ¿Tu arrogancia qué? Tu arrogancia te engañó. Ya se lo perdió. A ver, María. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Aleluya. Ese espíritu de arrogancia engaña. Y la soberbia del corazón, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, o sea, en las alturas, encerrado en las cavernas, que tiene la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Toda arrogancia va a ser abatida, y toda soberbia del corazón también, ¿sí? Aunque haces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Esta es una profecía, o sea, sobre Edom, ¿sí? Entonces eran arrogantes, ¿sí? Y se engañaron, su corazón los engañó, había soberbia en ellos, ¿sí? Y ellos decían que habitaban en cavernas de peñas, o sea, fortaleza, y que tienen la altura del monte, aunque estés muy arriba, de ahí te haré descender, dice el Señor. La ruina de los edomitas fue su orgullo, lo cual hizo que se sintieran demasiado seguros. Pensaban que nunca podían ser derrotados porque tenían fuertes fortificaciones. El orgullo, la presunción y la riqueza material también pueden hacer pensar a los creyentes que no necesitan depender constantemente de la ayuda y de la gracia de Dios. Oye, bien, el orgullo, la presunción y la riqueza material también pueden hacer pensar a los creyentes que no necesitan depender constantemente de la ayuda y de la gracia de Dios. Aleluya. 50, 31. 50. Capítulo 50, versos 31 y 32. Estamos en Jeremías, sí. 50, 31. Y aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Y aquí yo estoy contra ti, dice el Señor, aleluya. Dios está en contra de los soberbios. Y va a venir castigo, y el soberbio va a tropezar y va a caer, y no tendrá quien lo levante. Y Dios encenderá fuego en sus ciudades y quemará a todos sus alrededores. Babilonia desafiaba al Señor y vivía con orgullo, por eso sería humillada. Nada es más abominable que el orgullo de las naciones y de las personas que viven como quieren, mientras menosprecian las leyes y las justas normas establecidas en la palabra de Dios. Lo que le ocurrió a la antigua Babilonia les ocurrirá a todos los impíos en los posteros tiempos. Aleluya. Dios está en contra de los soberbios. Y va a venir juicio. Va a venir castigo. Porque el soberbio va a tropezar y va a caer. Líbrate, hermano, hermana, de ese espíritu terrible de la soberbia y la altivez. Última cita, Santiago capítulo 4, verso 6. Santiago, capítulo 4, verso 6. Dice así, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
El creyente debe tener en cuenta la intensidad con la que Dios aborrece la soberbia, el orgullo, la cual hace que Dios no acepte las oraciones, ni manifieste su presencia, ni conceda su gracia. El que se envanece o busca la honra y la estima de los demás, a fin de satisfacer su orgullo, se priva de la ayuda de Dios. En cambio, al que con humildad se somete a Dios y se le acerca, Él le da gracia abundante, le tiene misericordia y lo ayuda en cualquier situación de la vida. Dios no acepta la oración de la gente soberbia, de la gente orgullosa, porque Él aborrece la soberbia y el orgullo, ¿sí? Y no va a haber presencia de Dios, y no va a haber gracia de parte de Dios, ¿sí? Ni al que se envanece, aunque lo busque, ¿sí? Si hay soberbia, en vano orará a Dios, ¿sí? Porque trata de satisfacer solamente su orgullo, y al tener este orgullo se priva de la ayuda de Dios. En cambio, al humilde Dios le agrada. Así. ¿Sí? Con humildad se somete a Dios y se aferra a Él, a su misericordia, y Él busca el rostro de Dios, pero con humildad. Amén. Dios se bendiga, hermano.